Asociación de ISAPRES aseguró que si el invierno llega sin una ley corta operativa, comenzaría el proceso de insolvencia y posterior quiebra del sistema privado de salud. Esta afirmación fue realizada por Gonzalo Arriagada, que es el presidente de las ISAPRES, quien además emplazó al Ejecutivo a ofrecer alternativas si es que el Tribunal Constitucional termina derribando la llamada mutualización de riesgo. En el oficialismo hay inquietud por el alza extraordinaria y piden al gobierno más alternativas y más claridad sobre la dimensión de la deuda. Tenemos detalles con Gonzalo Holguín. Buenos días, Gonzalo. Gonzalo. Buenos días, Tomás, Katy, buenos días, auditores. Sí, el tono fue el mismo del Senado. Este lunes la Asociación de ISAPRES compareció por primera vez ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados en una sesión tensa que estuvo marcada por emplazamientos a las instituciones privadas. Gonzalo Arriagada, presidente de la Asociación de ISAPRES, comenzó señalando que para cumplir sus funciones, las ISAPRES requieren equilibrio financiero y que los fallos de la Corte Suprema pusieron en riesgo ese equilibrio, el aseguramiento de los afiliados y la estabilidad del sistema de salud. Entregó cifras buscando soportar su visión, resistida por buena parte de los diputados. En 2023, el 101% de la cotización se destinó al pago de licencias, de prestaciones y de gestión del sistema. El alza de ingresos por índice de costos de la salud, tan controversial y que llegó al 7,4% hace solo algunas semanas, equivale solo al 3%, dice, de los ingresos de las ISAPRES. Utilizando citas, hasta de la Organización Mundial de la Salud, defendieron la mutualización de riesgo. Patricio Zapata, Jorge Correa Sutil, Ramiro Mendoza, Arturo Fermandoa, son 4 expertos en derecho que aseguraron en un informe comisionado por las propias ISAPRES que la mutualización no es inconstitucional y que no incumple las sentencias de la Corte Suprema. Sobre la situación actual de las ISAPRES, aseguró que los efectos del fallo GES, que como sabemos entró en vigencia el mes de enero y por el que se estima una pérdida promedio mensual del 12%, aún no se van a sentir del todo. Gonzalo Regada dijo que si en el invierno la ley corta no está operativa, se vendrá el largamente augurado escenario de la quiebra del sistema privado. Si el tribunal llegase a decir que esto es una prerrogativa del Ejecutivo, habrá que ver si el Ejecutivo va a estar o no va a estar disponible para hacerlo, y si no lo está, tendrá que verse entonces cómo va a ser la manera en que ellos van a sugerir que se resuelva este problema. En el invierno, si no tenemos una ley corta, podríamos tener ISAPRES que pudieran no cumplir indicadores y quebrando. Bueno, las molestias en todo caso fueron varias. No gustó que se siga cuestionando el fallo de la Corte Suprema, ni que las ISAPRES no planteen soluciones, que sigan defendiendo la mutualización y en general que parecen victimizarse, como señaló una parlamentaria en privado. El mismo Arriagada reconoció que no debió usar esa palabra. ¿A qué palabra nos referimos? A la palabra subsidio. La usó para referirse a que el 40% de los pacientes de la red privada financia el 60% de los ingresos del sistema privado. Generó una reacción de la presidenta de la comisión, Ana María Gamuri, que le aclaró que las ISAPRES no generan ningún tipo de subsidio, mucho menos a FONASA. Más enérgico fue Camilo Cid, director del FONASA, quien precisó que el único subsidio histórico es lo que llamó un subsidio implícito que FONASA ha entregado a las ISAPRES durante años, producto de la cantidad de personas enfermas que son expulsadas del sistema privado. Ana María Gamuri dijo que el fallo de la Corte Suprema no solo no es un problema, sino que es parte de la solución. Se señaló que todo este problema se había generado por los fallos de la Corte Suprema. Estos problemas se generan por el problema estructural que tienen las ISAPRES y la actitud y los actos alejados de la legalidad que ellos realizaron. Me parece que al contrario, la Corte Suprema vino a resolver, a hacerse cargo de algo que sí, el sistema político hay que reconocerlo. Durante todos estos años tampoco tomó carta en el asunto, pero las ISAPRES tampoco hicieron absolutamente nada. Bueno, esta mañana, a partir de las 9:30 horas, el Tribunal Constitucional revisará la admisibilidad del requerimiento por inconstitucionalidad que presentaron 17 senadores contra la ley corta. Agustín Romero, diputado republicano que integra la Comisión de Salud, dijo que hay que esperar el fallo cuando llegue a finales de marzo, sea cual sea. Sobre las alternativas a la mutualización, planteó sus reparos con la idea de pagar en acciones a los afiliados. A mí lo que me preocupa es que se obre en conformidad a derecho. Si el Tribunal Constitucional estima una cosa, estima otra, lo importante es que respetemos el fallo. A mí me puede gustar o no. ¿Qué pasa con los casi 3 millones de afiliados que ven con preocupación que puedan quedar sin cobertura? Es una alternativa que hay que revisar, pero creo que en general las personas que se incorporan a un sistema lo hacen para tener coberturas de salud, no para tener acciones ni nada de esas cosas, no es un instrumento financiero.
Bueno, es cierto que si es que no hay piso político para la mutualización de riesgo, los caminos se van estrechando. La alternativa del pago en bonos o acciones no convence, lo escuchábamos, está sobre la mesa la idea de la capitalización y que el Estado se haga cargo del gasto, de las licencias médicas. También simplemente está la idea de no sumar ningún otro mecanismo, dejar las cosas como están. Carol Cariola, diputada del Partido Comunista, dijo que las acciones del Ejecutivo ya están siendo suficientes y planteó otra de las principales incomodidades del oficialismo, el alza extraordinaria. Fuentes de la radio aseguran que el gobierno aún no ha presentado un mecanismo para contener el tope que podría llegar, según ellos mismos señalaron en el Senado, hasta un 41% de alza. Eso se planteó en la Cámara Alta con el compromiso de que se iba a presentar algún informe o se iba a encontrar alguna manera de limitar o generar un tope. Cariola, por esto, reconoce preocupación. Creemos que las medidas que el gobierno está tomando a propósito de la base original del proyecto son suficientes. Nos preocupa que se esté estudiando un aumento extraordinario de la cotización, a eso le pondríamos atención. Quiero recordar que en el Senado se rechazó el tope al reajuste y eso es algo que nos parece importante. Hay que poner cotos. Pese a toda esta extensa tramitación, lo debatida que ha sido, siguen existiendo algunos asuntos claves sin aclarar. El más básico de todos es el monto real de la deuda, que se proyecta superior al monto inicial planteado del 2023 de casi 1.500 millones de dólares. Hay un murmullo en el oficialismo, dicen, si va a ser una ley mala, mejor que no haya ley. Es por esto que existen parlamentarios que en privado incluso están esperando otra cifra que el gobierno aún no entrega. ¿Cuál sería el número de pacientes complejos o con enfermedades raras que sería difícil de dar cobertura, que tendrían que ser atendidos en el FONASA si lo peor llega a pasar? ¿Qué es lo peor? Que llegue el invierno, que no haya ley corta y que las advertencias de la asociación de ISAPRES se vuelvan realidad. Tomás Cati. Ya, o sea, mientras... A ver, si tú tuvieras que resumir esto, es que sigue esto paralizado y que pese a todas las conversaciones que ha habido durante meses, esto no se destraba, sigue absolutamente detenido y por lo tanto sigue la crisis de la ISAPRE y podrían quebrar. Esa es la situación en este momento, ¿no? Esa es la situación. Yo diría que lo único que ha cambiado es que quizás estamos más cerca de la definición por una cuestión lógica. O sea, se viene el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se vienen las votaciones en 2 o 3 semanas más. Quizás a diferencia del Senado, lo positivo es que la Cámara acordó transversalmente que los tiempos iban a ser cortos en la tramitación. Pero imagínense la cantidad de incertidumbres que todavía tenemos. La deuda, por decir una cosa, ¿qué va a pasar con el alza extraordinaria si se le va a crear un mecanismo de tope? Y otras discreciones más que tienen que ver con la tramitación que siguen sin estar claras. Lo decimos, en la Cámara la mutualización no tiene piso, pero en el Senado sí. O bueno, se va a disputar. Esto va a llegar a una comisión mixta, en abril probablemente, o inicios de mayo. No va a haber nada de margen. Y lo importante, dicen los entendidos, es que si es que no va a ser la mutualización, tiene que ser algo más. ¿Por qué? Porque si es que no, estaríamos hablando de algo así como 1.100 millones que tendrían que resolver en devolución las ISAPRES, sumado, por supuesto, a eventuales recálculos de esos montos, porque ese monto del que estamos hablando es un monto que hizo una estimación técnica la superintendencia hace ya casi un año, y la situación ha cambiado en torno a esos montos. Entonces, la verdad es que no solo hay incertidumbre, sino que no estamos trabajando sobre un universo claro de cuánto va a ser lo que va a tener que devolverse a los afiliados de ISAPRES. Y ese algo más que tú mencionas, Gonzalo, es una capitalización. Eventualmente podría serlo. Bueno, ahí está el debate, ¿no? Porque es, claro, ¿es un mecanismo viable o no es un mecanismo viable? Ahí está la discusión. Miren, la verdad, yo veo que hay menos resistencia a ese camino que al camino de la mutualización de riesgo. No estoy diciendo con esto que están todos de acuerdo, digamos, pero por lo menos cuando se le planteó a los parlamentarios oficialistas, hubo como una resistencia. No les convence mucho, sin duda, que el camino hacia adelante sea en forma de capitalización, sobre todo por lo que podría significar para los afiliados, pero después a nivel de sistema sabemos que es algo que tanto el superintendente de salud, Víctor Torres, ha dicho que pueden hacer, como varios parlamentarios dicen en público y en privado, incluso ironizan con ello, ellos perfectamente pueden capitalizar. Y sobre eso, en todo caso, Gonzalo Arreguada dijo ayer que no es tan ideal ni mágico como dicen, la idea de que puedan capitalizar y así generar fondos que les permitan mantenerse a flote, porque no es sostenible en el tiempo. Y ya dijo Tomás Cati, que quizás se nos había olvidado hacer esa precisión, Gonzalo Arreguada, que si es que la ley corta se aprueba en mayo, si es que entra en vigencia en junio, recién ellos podrían alcanzar equilibrio financiero, algún equilibrio financiero en mes de diciembre. O sea, en el escenario ideal, aún así están hablando de tener pérdidas
por lo menos 10 meses más. Oye, forma parte del problema, no es ni mucho menos el problema principal, pero forma parte del problema las licencias falsas, que es un tema que se viene arrastrando durante años en nuestro país, me refiero a las licencias médicas, ¿no? Que las pagan las ISAPRES. ¿En toda esta discusión se ha hablado de eso o no? Casi nada. Ayer se habló del gasto de las licencias médicas, de que sean falsas o de la dimensión de ese problema, que es por supuesto extendido, que tiene que ver con ciertas pautas sociales incluso. La verdad es que no. Lo que se escucha sí es la admisión o el reconocimiento de que ese asunto es importante en el gasto, que es lo que ha planteado el diputado Tomás Lago Marcino el mes de febrero, diputado del Partido Radical, médico de profesión, integrante de la Comisión de Salud, que una de las formas en las que se podría, entre comillas, ayudar a las ISAPRES, que no es necesariamente a través de la devolución, es que el Estado pueda de alguna manera ayudarlas a hacer el pago específico de las licencias. Recordemos que se habla de más asuntos, por supuesto que están las prestaciones, que es lo más importante, pero en materia de licencias médicas, si es que se logra de alguna manera encontrar un mecanismo para que se les financie, subsidie, se haga un préstamo, etcétera, etcétera, ahí a lo mejor podría verse otro de los mecanismos indirectos, en donde por un lado ayuda a las ISAPRES para que por otro puedan devolver montos a los afiliados. Muchas gracias. Muy buenos días. Chao, Gonzalo.